Video vamos a platicar o explicar cómo utilizar el método K-means de la biblioteca scikit-learn, este método contiene la codificación del algoritmo KNN para realizar agrupaciones o clustering de datos. En este caso voy a utilizar un ejemplo un poquito más grande, un poquito más complejo, no tan grande todavía, pero un poco más que el que usamos anteriormente, que tiene que ver con un problema muy famoso, tal vez sea el problema uno de los problemas más famosos en Machine Learning, que tiene que ver con la clasificación de un tipo de flores que se llama iris. Esta base de datos está pues disponible ampliamente en la, en la web, ¿sí? Consta de 150 mediciones de varios aspectos de un cierto tipo de planta, la planta que se llama iris. En este caso se midieron para cada tipo de flores algo que se llama el sepal, la longitud y la amplitud. Esto es como el tallo aproximadamente, según entiendo, y los pétalos también, ¿sí? Igual, longitud y la amplitud de estos datos son cuatro datos que se registraron por cada flor, y en base a estas mediciones se asigna la flor resultante a una de esas tres categorías: setosa, versicolor y virginica. Esos son digamos, la forma de clasificar estas flores. De esta manera se dan cuenta, em, en función a estos datos de entrada y de salida. Este es un problema realmente de aprendizaje supervisado, ¿ok? Dado que tenemos información tanto de las entradas como de las salidas. Sin embargo, vamos a ignorar tentativamente la información de salida y vamos a utilizar solamente los datos de entrada para observar de qué forma el algoritmo KNN realiza la agrupación o el agrupamiento de estas variables. Vamos a ver si las puedo agrupar en tres categorías, en cuatro, en cuántas categorías. ¿Ok? Bueno, entonces otra vez vamos a cargar nuestras bibliotecas, NumPy, Matplotlib, estas dos, para utilizar el método KNN, que se llama K-means, para realizar la agrupación. Con esto hacemos el escalamiento y de esta parte jalamos nuestra base de datos, que está previamente ya o está precargada en digamos, en este método, en datasets de la biblioteca sklearn o scikit-learn. ¿Ok? Bueno, lo primero que hacemos entonces, cargamos los datos con este comando datasets, cargar iris y el nombre de la flor, y regresamos ahí los datos y salvamos los datos de entrada, iris.data, y las salidas están en iris.target. A pesar de que en realidad no vamos a utilizar las salidas para cálculos, la voy a salvar de todas formas para comparar, digamos, ya que tenemos en realidad las mediciones de las salidas, que también nuestro algoritmo de agrupación puede detectar las tres categorías en las que fueron clasificadas este tipo de flores: setosa, versicolor y virginica, como habíamos dicho anteriormente. ¿Ok? Bueno, como está mencionado entonces, o como se dijo anteriormente, la información de entrada que está almacenada en la matriz X mayúscula está formada por cuatro columnas, como pueden ver aquí. La primera columna se refiere a la longitud pues del sépalo, del tallo. En la segunda columna esta, a su amplitud, y después está la tercera columna, la longitud del pétalo, y finalmente la cuarta columna también la amplitud o el grosor del pétalo. ¿Ok? Esos son los que tenemos aquí. Aquí solamente estoy mostrando los primeros 10, pero como les comentaba, la base de datos del problema de las flores de iris está formada por 150 valores. Están distribuidos, hasta donde entiendo,
50 para cada uno de los tipos de flores que tenemos acá, ¿sí? Como son tres categorías, 3 por 50 nos va a dar los 150 resultados finales. Bueno, una vez que realizamos digamos, la carga de los datos, los escalamos, este método para realizar el escalamiento va a realizar el escalamiento de toda la información de entrada. eh, de todos los datos se van a transformar en la escala de 0 a 1 mediante este tipo digamos, de instrucciones. Al final, mis datos escalados están aquí y estos son los datos que reporta Python una vez que ha hecho el escalamiento. ¿Ok? Bueno, en este caso voy a fijar o decir que tengo solamente 3 clusters, ¿sí? En un video previo ya más o menos expliqué qué significaban todas estas variables. Sería bueno que lo vieran para que se acuerden nada más. Corremos el procedimiento para realizar la agrupación de esta forma. Y como les decía antes, aquí el único parámetro que yo decidí modificar es el número de clusters. Todos los otros parámetros que aparecen aquí no los cambiamos o modificamos y por lo tanto el scikit-learn utiliza los valores por default. Después tenemos aquí la ubicación pues, de los centroides, ¿sí? La ubicación que tenemos, la ubicación final de los centroides que tenemos acá. Como se dan cuenta, pues en este caso tenemos 4 puntos. Va a ser un poco difícil porque tengo 4 variables de entrada, el poder, digamos, graficar para pues, ver la forma como se agruparon o se agrupó la información de entrada, debido a que tenemos pues 4 dimensiones, digamos, ¿sí? Para tener una idea más o menos de la bondad del ajuste, digamos, por así decirlo, lo que hice fue otra vez tomar ventaja de que en realidad ya tenía yo la información de salida que nunca utilicé, o sea, no utilizamos la información de salida porque este es un problema de agrupación donde se supone que no tenemos información de salida, ¿sí? Pero bueno, aprovechando que en realidad sí la tengo, la voy a emplear para poder comparar la bondad de la agrupación. Ya saben, en la etiqueta, aquí con este método lo que hace el scikit-learn es regresarme, digamos, las clasificaciones en la forma como las obtuvo. Entonces lo que hago aquí simplemente voy a utilizar, digamos, las agrupaciones que resultó. Aquí, si dan cuenta, tengo pues conjunto de ceros, luego en algunos lugares aparece un 1, en otros 2. Esto quiere decir que son las posiciones donde decidió, que según los datos, que la flor era del tipo 0, 1 o 2. ¿Sí? Este 0, 1, 2 corresponden a estos números que tenemos acá, que habíamos dicho anteriormente. Es la información de salida que tenemos, ¿sí? el tipo de flores. Esto es 0, esto es 1 y esto es 2, ¿ok? De los que ven acá, ¿ok? Entonces es el tipo de flores. Y en este segundo, lo que hago a continuación es simplemente, ahora, digamos, dado que, como les decía, sí tengo los valores de salida, los comparo contra las agrupaciones o la forma de agrupar los datos que decidió scikit-learn y simplemente lo que hago es calcular una especie de predicción de la agrupación. Veo cómo agrupó los datos, ¿sí? De esta forma defino una variable que llamo el error, que es la diferencia entre el valor, vamos a decir, deseado y el valor encontrado de la agrupación, ¿sí? Y todo lo que hago aquí es preguntar, hago esta diferencia. Si esta diferencia es diferente de 0, entonces quiere decir que no hizo bien la clasificación. Solamente cuando este error valga 0, quiere decir que hizo correctamente la clasificación, porque imagínense, si el target de salida era 2 y en una posición determinada, y en esa posición el label también es de 2, si hacemos la diferencia será 0.
Pero si en esa misma posición, en otra parecida, en lugar de 2 me hubiera resultado la clasificación de 1, pues entonces 2 menos 1 es diferente de 0, y en ese caso sé que la clasificación no fue hecha de forma correcta o adecuada. Por esa razón, entonces, pregunto esto sobre el error. Si el error en una posición determinada es diferente de 0, entonces simplemente ve acumulando o vete salvando, digamos, para esto sirve esa instrucción, que vaya salvando, digamos, las posiciones en las que no coincidió el target y con la agrupación que encontró Python. ¿Ok? La forma de hacer esto es como no sabemos del inicio pues cuántos valores vamos a tener, declaramos así la variable WCP. Esa variable yo voy a ir guardando los índices, digamos, de las posiciones que no coincidieron, ¿sí? con el, con el método append o append. Nada más se lo vamos agregando, agregando, agregando y se acabó. Al final entonces calculo, ¿sí? el número de puntos de los puntos que no, digamos, los que hubo errores de agrupación debido al número total de puntos, y esto lo defino como la precisión de la agrupación, ¿sí? ¿Ok? Como se dan cuenta, en este caso tengo una precisión casi del 89%, lo cual es bastante buena. Eso quiere decir que el 89% de los puntos fueron, digamos, agrupados de forma exitosa. ¿Ok? Están en la categoría donde deberían estar, pues. ¿Ok? Bueno, y otra vez utilizamos el método que les había comentado en un video anterior, el método de determinar el codo, entre comillas, de la figura para poder determinar el número de clusters. Si quieren ver un poco más detalles de cómo funciona este método, vean uno de los videos anteriores sobre este tipo de métodos. Es un video más sencillo, donde se explica aproximadamente cómo determinar esta curva. Como ya sabemos, entonces el punto donde podríamos decir que está digamos, el codo de esta curvita. Esta es digamos, la parte superior del brazo. Esta sería como la parte pues horizontal. Por aquí vendría el codo de nuestra curva. Más o menos en este caso, lo que tenemos es de que pues el número de clúster que deberíamos utilizar pues es más o menos 3. ¿Ok? Eh, si nosotros usáramos, por ejemplo, el criterio de la raíz cuadrada del número de puntos, ¿ok? Los valores no serían exactamente los mismos, o sea, serían un poquito mayores, ¿ok? En ese caso, em, es por esta razón que, bueno, además de utilizar tentativamente la heurística de la raíz cuadrada del número de puntos, también resulta importante el checar este método para tener una idea un poquito más precisa del valor que debe tener el número de clusters.